Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un pan casero con masa vieja. La masa vieja no es más que una porción de masa de pan que hayamos utilizado el día anterior. Hacer el pan con masa vieja es una buena opción para los que todavía no se animan a usar masa madre y que nos permite ahorrar mucho en levadura. También es un pan muy fácil de hacer ya que no se amasa. Y al ser un pan con poquísima levadura y fermentación larga, va a tener ese sabor y aroma que le conceden los prefermentos. Ya que probablemente no tengamos una lista, vamos a preparar una masa vieja de forma muy rápida. Vamos a comenzar disolviendo 2 gramos de levadura en un cuenquito junto con 3 cucharadas más o menos de agua a temperatura ambiente. Luego agregamos 3 cucharadas bien colmadas de harina. Agregamos una pizca de sal y mezclamos bien para formar un bollito. Lo amasamos bien para darle elasticidad y fuerza a la masa como si estuviéramos haciendo un pan. Vamos a tomar este bollito y lo vamos a poner dentro de un frasco o un recipiente con tapa. Y lo vamos a dejar fermentar durante 24 horas dentro del refrigerador. Y así es como debe verse después de 24 horas. Habrá duplicado o triplicado su tamaño y si la hemos guardado en un recipiente transparente vamos a poder ver que está llena de burbujas. Y para hacer el pan vamos a necesitar 500 gramos de harina común de todo uso, en este caso es harina 3 ceros, 350 gramos de agua a temperatura ambiente, 10 gramos de sal y un trocito muy pequeño de levadura fresca que pesa menos de 1 gramo. Y por supuesto la masa vieja que preparamos ayer, que son 100 gramos. Comenzamos poniendo el agua en un recipiente. Luego agregamos la levadura y la disolvemos bien. Y luego añadimos la harina. Mezclamos un poco con la ayuda de una cuchara. Y luego le agregamos nuestra masa vieja cortándola en trocitos con las manos. Mezclamos bien hasta obtener una masa cohesionada. Luego la cubrimos con un paño húmedo y la dejamos reposar durante 1 hora. Transcurrida 1 hora, vamos a agregar ahora la sal y humedecemos con una cucharada de agua. Podemos ayudarnos con los dedos para que la sal se disuelva bien y se integre con la masa. Hacemos unos pliegues con las manos, llevando la masa hacia el centro hasta formar una bola y ese va a ser todo nuestro amasado. La vamos a cubrir nuevamente con el paño húmedo y la vamos a dejar reposar durante media hora. Pasada media hora vamos a proceder a hacer una serie de pliegues a la masa para fortalecer aún más las redes de gluten. Con la ayuda de una espátula o directamente con las manos, plegamos la masa despegándola de los bordes y llevándola hacia el centro. Cubrimos nuevamente con el paño húmedo, esperamos media hora y volvemos a repetir. Hacemos estos pliegues solamente 1 o 2 veces alrededor del bowl. Si lo hacen con las manos, traten de no desgarrar la masa al estirarla. Cubrimos nuevamente y dejamos pasar media hora.
Volvemos a repetir. Cubrimos nuevamente la masa, esperamos media hora más y vamos con la tercera serie de pliegues. Al hacer esto van a ir notando cómo la masa se va tornando cada vez más tersa y elástica. Cubrimos con el paño húmedo y volvemos a dejar reposar media hora más para realizar la última serie de pliegues. Lista nuestra masa, la vamos a cubrir nuevamente y la vamos a llevar al refrigerador durante toda la noche. Esta va a ser nuestra primera fermentación. Al día siguiente vamos a ver que la masa ha duplicado su tamaño y va a estar bien hinchada y gordita. Voy a tomar un paño de cocina y lo voy a espolvorear abundantemente con harina. La distribuyo uniformemente con las manos para que penetre bien en la fibra, para que el pan no se pegue durante el leudado. Volcamos la masa en el paño. Y antes de formar el pan vamos a retirar una porción de la masa, unos 100 gramos, que va a ser nuestra masa vieja si planeamos hacer más pan en los días siguientes. Voy a formar un pan redondo, rústico, tipo pañota, y para ello voy a estirar la masa un poco hacia los lados con cuidado de no deshincharla. Luego tomo de los extremos y los junto en el medio. Lo mismo con las otras 4 puntas y así hasta formar una especie de paquete. Lo doy vuelta cuidadosamente y lo pongo sobre el paño con el cierre hacia abajo. Espolvoreo un poco más de harina en la parte de arriba. Envuelvo el pan con el paño en forma de sobre. Lo dejo levar a temperatura ambiente hasta que casi haya doblado su volumen. Dependerá de la temperatura ambiente, pero más o menos una hora y media. Mientras tanto calentamos el horno a 250 grados centígrados. Para llevar el pan al horno he improvisado una pala con un pedazo de cartón y lo voy a cubrir con un papel manteca o papel para hornear. Una vez que la masa está lista, la trasladamos cuidadosamente a la pala que hemos improvisado. Inmediatamente llevamos el pan al horno. El tiempo de cocción del pan va a depender del horno. Todos los hornos son diferentes, así que yo cocino el mío a su máxima potencia, colocando un recipiente con agua caliente dentro para generar vapor. Lo horneo durante 40 o 50 minutos hasta que esté dorado como a mí me gusta. Una vez fuera del horno hay que dejarlo enfriar completamente antes de cortarlo para que la miga no se apelmace. El vapor durante la cocción ayuda a que nuestro pan crezca y a crear esa corteza crujiente que a todos nos gusta. Esta receta de pan es muy fácil y creo que al alcance de cualquiera, aun si nunca antes hemos hecho pan. Un método simple, sin muchas complicaciones con amasados. Vamos a obtener un buen pan con buena miga para untar y rico sabor. La textura y el sabor van a ir mejorando con el tiempo a medida que vayamos utilizando nuestra masa vieja. Espero que se entretengan haciendo pan en casa, que esta receta les haya gustado y si les gustó no se olviden de poner un me gusta. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.